Muy buenos días, estimados amigos que siguen al programa La Resistencia. Hoy, 13 de mayo, nos encontramos con un programa también muy interesante para todos los santanderianos, para todos los colombianos. Tenemos un invitado especial, el doctor Juan Mauricio Castaño Rojas, quien es un ingeniero químico con especialización y magíster en ingeniería sanitaria, y con doctorado al respecto. Residenciado en la ciudad de Pereira, profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, con gran experiencia y con muchos conocimientos y escritos sobre el tema del COVID, cómo nos viene afectando. Hoy nuestros abogados y participantes, como siempre, el doctor Carlos Alfaro Fonseca, el doctor Julián Duarte, nuestro productor Alex Bayona, nuestro presentador Marcos Perales pide excusas, tuvo un inconveniente, lo cual esperamos no vuelva a suceder, pero sabemos que entre Julián, el doctor Alfaro y yo vamos a hacer un programa que sea agradable para todos ustedes. Doctor Oscar Mauricio, muchísimas gracias por su participación, por haber aceptado la invitación del programa La Resistencia, que es un programa que está al servicio de toda la ciudadanía, tratando de hacer patria, tratando de hacer academia, tratando de hacer cultura, investigación y los demás temas que nos inmiscuyen a todos. Hoy nos encontramos ante este problema mundial y queremos conocer de personas como usted que manejan muy bien lo que son las cifras, los datos, los hechos y todo lo relacionado con este COVID-19 que viene afectando a las personas, primero que todo en la vida de todos nosotros y segundo la economía a nivel mundial. Doctor Oscar Mauricio, bienvenido. Doctor Oscar Julián, un saludo para todos. Bueno, un saludo, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a su programa. Espero que tengamos un diálogo ameno. Muchas gracias. Estamos seguros de eso, que vamos a tener un programa, es un diálogo, y como le decía al principio, y a todos los que nos están oyendo, vamos a tener primero que todo una pequeña exposición de parte suya, doctor, y luego los doctores que nos acompañan, le haremos otras preguntas y abrimos después al público televidente, que es lo más importante, para que ellos le transmitan las inquietudes que tengan y sean resueltas por usted de la mejor forma. Doctor Julián, ¿quiere presentar un saludo? Bueno, muy buenos días a todos, Germán. Un gran saludo para el doctor Carlos Alfaro, el doctor Alex y en especial a nuestros invitados del día de hoy, el doctor Juan Mauricio, doctor, ingeniero químico residente en la ciudad de Pereira, egresado a la Universidad de Manizales. Una alegría tenerlo aquí. Estamos esperando que se conecte el doctor Yamil Kur, también encuestador acreditado del Consejo Superior de la Judicatura, un hombre idóneo y experto en estadística aplicada, profesor universitario, igual que el doctor Juan Mauricio. Pues no se diga más, Germán, absorber a estos jóvenes, a estos hombres que son grandes hombres de conocimientos y hombres de buenas costumbres. Muchísimas gracias, doctor Alfaro. Un saludo. Doctor Gracias, compañeros de esta mesa de trabajo. Igualmente a nuestro querido doctor Juan Mauricio Castaño, un placer en conocerlo, así sea a la distancia por estas circunstancias que nos agobian. Esperemos que sus luces, sus experiencias y sus conocimientos nos ayuden a enfocar y a resolver esta problemática que nos agobian a todos hoy en día. Gracias. A nuestro productor Alex Bayona, un saludo para el doctor Juan Mauricio. Gracias, Germán. A Juan Mauricio, gracias por acudir a este gran programa que muchos de nuestros audiencia nos han pedido en redes sociales y que están conectados a través de nuestra red oficial www.laresistencia.tv. Nuestra página web consta con todos los elementos de seguridad, conexiones y todo el backup de este y todos los programas anteriores. También esta conexión de Zoom da toda la garantía para que nuestros invitados que están en sala, que están entrando, al igual que nuestro participante invitado especial, pueda gozar de toda la tranquilidad. Así que, Germán y todo el equipo de trabajo, el espacio está garantizado para que iniciemos una gran charla con el tema de hoy llamado COVID-2019, cifras, datos y hechos. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, Alex. Todas las personas que nos están escuchando a través del Face y los que están aquí en la plataforma Zoom, esperamos su gratísima participación. El tema de hoy, pues, es algo que tiene afectado al mundo entero y todos están esperando, doctor Juan Mauricio, una respuesta, una tabla de salvación, la vacuna, pero vemos que no hay nada en camino todavía, no hay una fecha exacta de cuándo podemos salir adelante.
nos cogió, como decimos vulgarmente, pero decentemente, los colombianos con los calzones abajo, a todo el mundo, no solo a los colombianos. La economía se está cada vez destrozando más. ¿Qué tenemos que hacer para salir adelante? Son muchos los interrogantes que tenemos, pero empecemos por el principio. No estábamos preparados, doctor, y el crecimiento, ¿hasta dónde puede llegar? Doctor Juan Mauricio, quedamos en sus manos. Bueno, pues, reitero las gracias por la invitación. Con relación a la pandemia y lo que he podido revisar y compartir con muchos colegas de la universidad, es que es una situación que quizás nos explotó un poco en la cara, dado que no estábamos preparados, y cuando hablo de no estábamos preparados no hablo solo de Colombia, sino que hablo en general de todo el mundo. Obviamente los sistemas de salud en cada país tienen infraestructuras y capacidades diferentes. Sin embargo, más allá de las capacidades del sistema de salud, a pesar de que algunos grupos de investigación habían alertado de la posibilidad de una zoonosis por la vía de la contaminación, de la contaminación cruzada, si se le puede llamar así, de animales a humanos, o en este caso de un virus, hay artículos que establecen, recuerdo haber leído un artículo del año 2015 que ponía una alerta sobre la posibilidad de contagio de virus a partir de murciélagos en la China, pero realmente no estábamos preparados como sociedad, porque vivíamos en la tranquilidad de que los servicios médicos, las medicinas, las vacunas nos protegían. Entonces, esto puede ser un poco surrealista, no nos imaginamos una situación de esta donde podríamos decir que el mundo entero ha sido afectado simultáneamente, con unos focos de atención que han ido variando, inicialmente de la China, Corea, Japón, luego Italia, luego España y posteriormente pues otros países de Europa, Estados Unidos, y ya tenemos pues el virus en el país. Entonces, ciertamente no estábamos preparados, pero hay que entender un poco que este es un tipo de problema que se clasifica académicamente como problemas de difícil solución. Son problemas que no tienen soluciones triviales. Y cuando hablo de soluciones triviales, no es tan simple como decir esto se resuelve con tal medida, porque involucra muchos sistemas y subsistemas, y por eso llegamos a la disyuntiva salud o economía, que es una falsa disyuntiva. No es elegir entre dos, es cómo logramos ensayar medidas, hacer ajuste de medidas entre proteger la salud, pero no dejar que el aparato productivo, que ya está recibiendo un golpe importante, se deteriore. Y no estamos preparados como sociedad para establecer que estamos ante una alta incertidumbre y que el camino no se ve claro como quisiéramos, y le demandamos a políticos y administradores y médicos que nos den la receta maravillosa. Y ese es el tipo claro de problemas que clasifican en esta categoría de problemas de difícil solución, y esto es un problema, por supuesto, de difícil solución porque no tiene respuestas triviales que lo puedan resolver. Doctor Juan Mauricio, la gente espera esa respuesta que estamos diciendo, pero ¿cómo la estamos manejando? Y yo veo que se está manejando a través de cifras, con base en datos. Ese es el manejo que se le viene dando a nivel mundial para combatirla. ¿Qué piensa usted al respecto de eso? Bueno, en el mundo han operado dos esquemas de atención o de respuesta, pues, revisando cifras. Hay el esquema de la cuarentena extrema, ¿cierto? Del aislamiento extremo, y un esquema que operó un poco en Corea. En Corea no hubo cierre de la economía. En Corea lo que se empezó a hacer con los primeros casos fue el seguimiento de los contagiados y el aislamiento revisado, monitoreado. O sea, se hizo cumplir estrictamente el aislamiento de las personas contagiadas. Este mismo esquema operó en Singapur, está operando en este momento en Suecia, que es un país interesante para ver cómo evoluciona, porque en Suecia no hubo cierre, se encargó, es un país de 10 millones de habitantes más o menos, donde
se apostó por el buen desempeño y aislamiento social sin que haya un cierre de la economía. Ese caso, que en principio parecía exitoso, ya viendo cifras de las mortandades por millón de habitantes, no parece ser que esté dando resultados. Ambos esquemas plantean irme al extremo de proteger la salud o proteger el sistema económico para que no haya cierres de empresas, ni cierres de centros comerciales, ni cierres de restaurantes. Pero esas cifras se pueden monitorear mirando el número de muertos por millón. Yo tengo aquí en mi pantalla, digamos, un poco cómo han evolucionado esas cifras. Y Alex, ¿podemos darle permiso al doctor Juan Mauricio porque nos presente esa filmina? Bueno. Ok. Entonces, mirando el número de muertes por millón de habitantes. Claro, mirando el número de muertes por millón de habitantes, es posible entender o establecer qué también ha operado el asunto. Entonces, denme un minuto, por favor. Yo busco aquí mi proyección. Este no es. Entonces, en esta página, por ejemplo, tenemos el número de muerte por millón de habitantes desde el 11 de enero. Ustedes pueden ver ahí China, fue donde empezó. Y aquí voy a poner la escala lineal. Y tienen el resto de países. Entonces uno puede ver aquí cómo el esquema ha ido evolucionando, ¿sí? Y yo puedo comparar países. En esa escala, no sé si la ven, se ve el caso de Italia, en este momento Suecia, ustedes ven ahí los países. Aquí estoy en marzo, 1 de marzo. Italia tenía muertes de 0.11 personas por millón, y esto va día a día. Y ustedes, si ven mi pantalla, pueden ver el punto de Colombia, ¿cierto? Colombia estaba mejor que Chile, mejor que Japón, mejor que Brasil, Subcorea. Los países de mayores mortalidades en marzo era Italia con 9.26 por millón. Pero esto cambia rápidamente. Italia llegó a su pico, si ustedes lo miran aquí, llegó a su pico el 3 de abril con 13.5 muertes por millón de habitantes. Esto es muertes diarias. Y Suecia, con ese esquema de la economía abierta del 3%, de 3 muertes, perdón, por millón de habitantes. Estados Unidos, Colombia ha estado por debajo de 0.05. Digamos que la cuarentena realmente se ve que tuvo un efecto, pero a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Voy a hacer aquí un cambio para que nos comparemos con los países vecinos, a ver cómo es nuestro desempeño. Entonces, en este momento, ¿qué podemos decir? Los países con mayor cantidad de muertes por millón de habitantes es en este momento Suecia. O sea, esto demostraría que el caso de Suecia de proteger la economía no se está viendo en las cifras. Es decir, a pesar de que es una sociedad con mucha disciplina y que siguen mucho las normas, los viejos, las personas adultas, mayores, perdón, las personas mayores de 60 años están muriendo en Suecia. Italia sigue con alto número de muertes, pero está en descenso. Y Estados Unidos, que es un caso supremamente interesante porque quizás es el país con el que tenemos más relación, pero allí lo que se ve en Estados Unidos es una dificultad en la coordinación entre el gobierno federal liderado por el presidente Trump y los gobernadores, donde no hay una unidad de criterio y de actuación, que sería un punto a considerar en el debate o en la reflexión del día de hoy. Para finalizar esta parte, quiero mostrar cómo nos comparamos con países cercanos. Voy a escoger Argentina, por ejemplo, voy a escoger a Brasil, que es un caso crítico. Voy a escoger a Perú. Perú creo que no está en la... Brasil, Argentina, perdón, y Colombia, claro, por supuesto. Colombia. Panamá también está. Panamá. Entonces, y Chile, voy a escoger a Chile. Panamá y voy a escoger a Chile. Para que miremos cómo nos comportamos con estos vecinos. Y cuando miramos esto, y ustedes miran aquí, Panamá en este momento tiene 1.36, 39 muertes por millón de habitantes.
le sigue Brasil con 0,83, luego Chile, y Colombia está con un mejor desempeño en cuanto al número de fallecidos por millón de habitantes. Quiero explicar por qué uso esto voy a actualizar aquí el tema. Tiene que Brasil pasó a Panamá, lo tenía, estas son cifras de ayer, del 12 de mayo. Brasil es un caso que está creciendo exponencialmente, mientras que Colombia, ese número de casos ha aumentado levemente, posiblemente con la flexibilización de la cuarentena esto pueda subir, pero la meta aquí con estos casos es tener los servicios de salud no copados, y es lo que habrá que ir coordinando y modulando en términos de las decisiones de normalización, de la nueva normalización de que se habla. Entonces, con estas cifras, que uno puede compararse con países muy exitosos como Corea, por ejemplo, voy a adicionar a Corea, que es un caso que sale mucho en la literatura. Corea del Sur, ustedes ven el caso de Corea del Sur, miren que es un caso que nosotros ya no nos comportamos como Corea del Sur. O sea, Corea del Sur, que tuvo los primeros contactos, no cerró su economía, miren que porque tenían la capacidad institucional y el servicio de control de epidemias de aislar a cada uno de los casos tempranos. En la medida de que se pierda esa capacidad, ya es un tema de estar sometidos a una cuarentena como opción única para tratar de ralentizar el tema del contagio. Es un poco lo que me dan las cifras que he estado revisando. Doctor, qué buenas comparaciones que nos está mostrando usted en estas estadísticas. Y por eso yo decía ahorita al inicio del programa que este programa es para que la gente entienda cómo se maneja con cifras el COVID. Otra es la parte de salubridad. Por eso a este programa hubiéramos querido traer epidemiólogos, salubristas o infectólogos. Pero en este caso preferimos traer dos personas estadistas que saben de cifras y saben cómo está evolucionando. Así es como se está haciendo el manejo adaptativo de esta pandemia en el mundo. Y otro, doctor Mauricio, con todo respeto, vamos a presentar al doctor Yamil Cure, que también acaba de llegar ya a la sala de invitados, nuestro invitado también de honor para el día de hoy. Doctor Yamil Cure, bienvenido. El doctor Yamil Cure, no lo veo en cámara todavía, así ya lo veo en cámara. El doctor Yamil Cure es una persona especialista en investigaciones de mercados, con magíster en finanzas, y es encuestador acreditado ante el Consejo Nacional Electoral. Doctor Yamil Cure, bienvenido a nuestro programa, que es su programa. No tengo audio. Sí. Estamos escuchando, lo estamos oyendo bien. Ya me habilitaron, es que los que habilitan el audio son ustedes. Sí. Bueno, muy buenos días, ¿no? Pues atento a recibir cualquier inquietud que ustedes tengan, ¿no? Yo estaba mirando las cifras que mostraba Mauricio. El doctor Mauricio, y pues que esas son las cifras ciertas, pero no son las reales. Ahí sí nos pone usted aquí a discutir, interesante el tema para debatirlo y de encontrar si el mundo está engañado con cifras o estamos trabajando con cifras. No. Yo dije que son ciertas. No son ciertas, pero ¿cuál es la diferencia? Es que la diferencia es muy sencilla. La diferencia es, se lo voy a tratar de explicar de manera fácil. Yo hice la prueba del COVID-19. Yo pagué 361,000 por ella. Y se demora 5 días en llegar al resultado. Además, existe ya evidencias en las cosas que hemos testado nosotros de que hay una gran cantidad de asintomáticos que no están testeados. Y que existen un gran número de personas que estuvieron enfermas, que ya se recuperaron, porque nada más les tuvieron una gripa leve y no fueron testeados y están contagiando, pero no están testeados, no están en los datos ciertos, porque los datos que nos muestran son los datos ciertos, es decir, los datos de las personas que han sido testeadas, que han sido, lógicamente, con la enfermedad, lógicamente, diagnosticada, o sea, lo que se llama casos confirmados. Por ejemplo, en Australia, en este momento están revisando las cifras porque resulta que vieron los médicos de que la cifra de diabetes se disparó, o sea, de muertos por diabetes, por coma diabético.
Y resulta que eso es extraño, resulta que empezaron a hacer la autopsia a un par de pacientes que supuestamente habían muerto por su historial diabético, y resulta que era que tenían coronavirus y no estaban en el conteo de las cifras. Nosotros aquí en Santander tuvimos un señor que se murió en el Parque Romero. Ese señor del Parque Romero pasó derechito a las cifras de muertos. Nunca estuvo ni contado como contagiado, ni tuvo ningún tipo de seguimiento. Simplemente le hicieron la autopsia y tenía coronavirus y pasó derechito a los muertos. Ese caso, que es 1 en 40 de ese momento, me dice a mí que son muchísimos los que están por ahí enfermos y no se sabe. Por eso las cifras son ciertas, pero no son las reales. Además, le digo esto, para que se entienda. Ni crea que nosotros estamos encerrados por 5 personas que están individualizadas, aisladas, controladas y que no pueden contagiar a nadie, que son las que muestran las cifras. Porque aquí en Santander hay 42, de los 42 hay 33 recuperados, hay 3 fallecidos y pues que nos quedarían los otros 5 o 6 para ser exactos, que están detectados, individualizados en sus casas, totalmente atendidos y no tienen por qué contagiar a nadie. Entonces, si fuera por las cifras, no deberíamos estar encerrados. Estamos encerrados es por el exponencial, estamos encerrados es por el R cuadrado, estamos encerrados por el vectorial y estamos encerrados por el coeficiente, que nos da que en este momento hay 2.500 personas caminando con el virus, contagiando, de los cuales el 80% ni sabe que lo tienen. Entonces, eso es real. Cifras preocupantes, doctor Yamil, qué buena aclaración la que usted nos hace entre esas cifras que usted nos estaba diciendo. El doctor Alfaro aquí me está levantando la mano que quiere saludarlo y hacerle una pregunta. Doctor Yamil, usted conoce a todos los exponentes en este momento, al doctor Julián Duarte, al doctor Alex Bayona, al suscrito y el doctor Alfaro que procede a hacerle a usted una pregunta. Miércoles, me siento como en un interrogatorio. No es la primera vez que el doctor Alfaro me hace preguntas. ¿No? Y es un abogado de los más famosos que usted sabe. Es que no es la primera vez que me hace preguntas. Es la primera vez que me hace preguntas por internet, así en vivo. Pero, bueno, pero ya en ciertos escenarios me ha hecho preguntas en interrogatorios, básicamente. Bueno, gracias, Yamil. Aquí tengo una pregunta de un televidente. Señora. Yo, Yamil, lo conozco usted hace rato, fui el abogado suyo ante el Consejo Nacional Electoral, tiene reconocimiento como encuestador, pero tengo esta inquietud, no yo, un amigo aquí del conjunto. ¿Qué credibilidad tiene las cifras o proyecciones que usted hace en relación a esta pandemia, teniendo en cuenta, me dice el amigo, que usted puede asimilar, o cree el televidente, mi amigo, que usted puede hacer el mismo ejercicio como encuestador como cuando los hace para cargo de elección popular? Y ya sabemos los escarches que ha tenido las encuestadoras, Yamil. No, pero a ver, no. Primero que todo, eso no se hace con una encuesta. Porque primero que todo estamos hablando de fuentes secundarias y no de fuentes primarias. Corrija a su televidente. Listo. ¿Sí? Eso se hace, a ver, voy a tratar de explicarlo de la manera más fácil. Eso se hace con un modelo matemático, que se llama modelo matemático de bioestadística. ¿Sí? ¿En qué consiste? Eso es como la bolsa de valores. ¿Sí? Pero voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, así como lo estaba mostrando el doctor para seguir con el mismo modelo, con la misma pendiente. El eje de las X, o sea, el horizontal, es tiempo, y el eje de la Y es contagios, es muertos, es recuperados, es capacidad instalada. Es decir, la línea del tiempo nos compara cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede uno? Uno lo que hace es un ejercicio de extrapolación. No es un ejercicio de encuesta, porque yo no le estoy preguntando a nadie, ¿usted está enfermo? ¿Usted está enfermo? No, yo no estoy preguntando a nadie. Yo lo que estoy haciendo es tomar los datos que tenemos, que son los datos confirmados, ojo, confirmados. En ningún momento estoy diciendo que son los casos reales, sino, no dice casos reales, dice casos confirmados. Y lo extrapolo a la población. Se sacan unos coeficientes, que son el coeficiente etario, que es para saber cómo afecta la edad. Se saca el coeficiente que lo expresaba el doctor muy bien, que es cantidad de pruebas, de cada 100 pruebas, cuántos positivos hay, muertos por millón, recuperados por millón, y de esa manera uno extrapola hacia el millón, ¿sí? Para saber después con la población cómo están las cosas. Y lógicamente
esto no hay que verlo desde el punto de vista local. O sea, el que se pone a ver solamente a Santander está en la perola. ¿Sí? Esto hay que verlo de manera mundial, como lo está mostrando el doctor. Por ejemplo, el caso de Suecia, que fue el que alcancé a ver cuando me conecté. El caso de Suecia, hay que mirar qué está haciendo Suecia. Suecia, por ley de la República, instauró la inmunidad del rebaño. Ellos intencionalmente van a contagiar el 60% de la población. Está en internet. O sea, es más, ellos van al 30% y aceptan el 9% de muertes. Entonces, ellos están en otro plan. O sea, las cifras de ellos son normales para el plan que ellos se trazaron. Lo que pasa es que el plan que ellos se trazaron fue contagiar intencionalmente al 60% de la población y que se muriera el 10% de ellos. Eso fue lo que ellos declararon. Está en la ley de ellos. Entonces, ellos no han hecho cuarentena, ellos no se han aislado, usted los ve en las calles a ellos sin tapabocas y sin nada, y en los bares y todo normal. Bueno, doctor Yamil, vamos a hacer un pequeño corte, que tenemos la presentación de nuestro caricaturista del día, el doctor Juan Pablo Piñeres. Siga, don Alex, productor. Bueno, después de ver la caricatura de Juan Pablo Piñeres, el búho, conocido como el búho, seguimos con nuestro diálogo. El doctor Julián está que se pregunta. Cuéntenos, doctor Julián. Bueno, doctor Yamil, doctor Mauricio, esta aclaración de cuáles son las cifras ciertas, pero no las reales, pues nos dejó deslumbrados. Es una total realidad. Pues a mi parecer, quiero hacer una apreciación, pues nosotros no tenemos unas cifras tan altas o unas cifras reales tan altas porque simplemente no estábamos aplicando las pruebas, no teníamos pruebas, no le hacíamos los test que deberíamos hacer, no interpretábamos a las personas, como decía Yamil, como lo dice Yamil, se incrementaron las muertes por diabetes, más no por COVID. Esta es una pregunta. ¿Qué posibilidades hay de que en estos momentos se incrementen estas cifras, que sean reales en 15, 10 días por el tiempo de llegar el resultado de la incubación del virus, con este libertinaje que hoy han permitido las autoridades al aperturar empresas, incluso radicando protocolos mentirosos y que no están cumpliendo en muchos almacenes? Pregunta muy específica al doctor Mauricio y con contrapregunta al doctor Yamil Kur. Bueno. Les ruego que las respuestas sean cortas porque ya ahorita venimos con las preguntas del público. Vale. Hay una palabra que yo mencioné al principio, es la palabra incertidumbre. Y queremos certidumbre, pero no la vamos a tener. Bien lo dijo Yamil. Una manera de... No nos podemos comparar con los otros países por el número de casos confirmados porque depende de la capacidad de hacer pruebas. Nosotros estamos en 5.000, 6.000 pruebas diarias y hay países que hacen 100.000 pruebas diarias. Y Dinamarca es el país que más pruebas diarias hace por día. Entonces, no podemos compararnos con nadie basados en el número de pruebas. Lo que sí podemos comparar es el número de muertes por millón de habitantes y también hay una incertidumbre y es que pueden haber registros de muertos que no están con la etiqueta de COVID-19, que también hay incertidumbre. Lo que es claro es que tenemos que creer en la ciencia y que la ciencia nos dicte rutas para tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Entonces ahí es donde la epidemiología y sus modelos nos indican que la cuarentena es una manera de no tener todos los casos en corto plazo que sobrecargue el sistema de salud. Y es con base en ello que los tomadores de decisiones están tomando decisiones. Por supuesto que en la medida que se libere el flujo de personas va a haber posibilidad de que aumenten los contactos entre personas y que sintomáticos o asintomáticos estén contagiando a otros. Sería irreal pensar que después de esta flexibilización de la movilidad vamos a tener igual o menos casos, ¿no? Seguramente tendremos más casos. Aquí llegamos entonces a un dilema de tipo ético y es
como en Suecia, tomaron una decisión de tipo ético y es tolerar hasta 10% de muerte. Nosotros estamos en un porcentaje, creo que por los lados del 4, del 5%, no sé si Yamil tiene 4.7. ¿Cierto? Y las sociedades toman ese tipo de decisiones, y tiene que ver con ética, y es el equilibrio entre dos extremos. La salud al 100% implicaría estar totalmente aislados con cero contacto, y del otro lado está la economía. Hay una gente que vive el día a día que no se puede quedar encerrada 6 meses. En el intermedio de esos dos extremos es que hay que ir jugando con decisiones de abrir o cerrar la economía en la medida de que las cifras, imperfectas ellas por supuesto, indiquen que estamos llegando a umbrales que no vamos a ser capaces de manejar en el sistema de salud. Eso es como creo yo que lo que va a suceder. Pero no deberíamos esperar. Muchas gracias, doctor Mauricio. Doctor Alfaro, ¿quería usted preguntarle al doctor Yamil? No, esta pregunta para mi amigo Juan Mauricio. Espere, Juan Mauricio, qué pena, cuente. Dejemos a Yamil para más tardecito. Doctor Mauricio. El interrogatorio continúa, doctor Yamil, ahorita. Castaño Rojas, teniendo en cuenta las consideraciones que nos acaba de hacer tanto nuestro director, el doctor Germán, como el doctor Yamil y usted, y el alto contagio de este COVID-19, hay que tomar unas decisiones. Esas decisiones lo toman nuestros gobernantes o las personas encargadas de esta situación. En su consideración y con sus conocimientos, la decisión tomada por nuestro presidente Duque es a tiempo y acertada y seguidamente. ¿Qué concepto le merece la decisión tomada por China y por la OMC, que supuestamente demoraron mucho en dar esta información al mundo? Mire, yo creo que Colombia en general tomó una decisión, si uno mira las cifras y si nos comparamos con otros casos, pareciera ser que se tomó con la suficiente anticipación para que los sistemas de salud no se desbordaran, que creo que fue acertado. No estoy tan seguro que la planificación y sobre todo la pedagogía de lo que significa distanciamiento social nos ha dado. Estamos dando por sentados que las personas saben cuál es el comportamiento que se debe tener, y ni en los medios, ni en la radio, ni en la televisión se reciben información consistentemente de cómo es el lavado de manos, cómo es el uso del tapaboca, qué significa estar en una cola, qué significa estar desinfectando. De eso no hay nada. Entonces, cuando uno sale a la calle a mercar o eso, se da cuenta que hay mucha desinformación en las normas de comportamiento. Un país que lo logró y que si ustedes miran las cifras, creo que es el más exitoso del mundo, que es Taiwán. En Taiwán cada hora, por todos los medios de comunicación, se recibe el mensaje de cómo debe operar el distanciamiento social. Y es consistente una y otra vez. Y creo que lo que hizo el presidente Duque en lo que tiene que ver con flexibilizar la cuarentena ha sido desacertado, porque él ha quedado bien con los grupos económicos, pero le ha descargado con el eufemismo de que él libera, pero que la llave de la liberación la tienen los alcaldes. Es una apuesta que si todo sale bien es por el presidente Duque, pero si sale mal es por los alcaldes. Creo que ha sido oportunista en ese sentido. Doctor, lo de China y la OMS, por favor. Doctor Mauricio, lo de China y la OMS. Bueno, seguramente estas entidades del orden multilateral están muy burocratizadas y ameritan revisarlas. Pero las críticas a la OMC, que seguramente pueden existir, no se pueden convertir en el conejillo de indias que van a usar presidentes como Trump para no asumir la responsabilidad que ellos tienen. Es decir, los primeros informes y alertas sobre una posible peligrosidad de un virus en China llegaron desde mediados de enero, y para el caso de los Estados Unidos se les fue febrero y marzo sin actuar. Entonces, claro, los políticos se ajustan y para ellos es fácil decir que el problema es China, cuando Donald Trump estuvo jugando golf 4 veces en el mes de febrero y decía que el virus iba a desaparecer porque solo habían 15 casos en el estado de Washington. Entonces, no podemos hacer de la OMS el conejillo de indias que van a usar los políticos para no asumir las responsabilidades que deben tener. Doctor Yamil, yo quería hacerle una preguntita. Las cifras que dio China desde el inicio de esta pandemia, ¿serán ciertas o no serán ciertas? Pues le repito, las cifras son ciertas, no son reales. Si usted no entiende eso, el público tampoco está entendiendo qué son las cifras.
¿sí? Entonces, voy a tratar, primero que todo no hay que meterle política, ni que eduque, ni que nada, etcétera. Hay que entender las cosas. Y primero que todo, antes de que hagan las preguntas, yo soy conocido por ser encuestador, pero yo tengo una maestría en finanzas y soy especialista en estadística. Y conocemos, doctor, conocemos tu experiencia y desde el entonces, sí, porque es por la pregunta que me hace el doctor Alfaro, que es que los encuestadores se han descachado, es que yo no estoy actuando como encuestador. No, ¿sí? no, usted es un estadista para nosotros. Entonces, el asunto es el siguiente. Mire, voy a tratar de hablar a la comunidad porque esa fue la intención para yo aceptar la invitación. Lo primero, no crean que estar aislados es la cura. Correcto. Estar aislados es para lograr no colapsar el sistema de salud. Es para eso. Las cifras son las que presentan las oficiales o ciertas, se presentan es para calcular cuál sería la extrapolación en caso de que todos salgamos normalmente a las calles a hacer nuestras labores. Las curas, solamente, en este momento, el preguntarnos cuándo es totalmente inocuo. Perdón, preguntarnos cuántos muertos van es totalmente inocuo. Hay una persona que fue detectada en el departamento de Amazonas que tenía un problema cardíaco, murió en la clínica. El diagnóstico de muerte fue muerte por fallo al miocardio y después, cuando le hizo la autopsia, coronavirus. Uno no se muere de coronavirus, uno se muere es porque el coronavirus, las células T, son inhabilitadas por la información genética que erróneamente le bota el virus, y entonces, ¿qué pasa? Usted queda sin sistema inmunológico y usted se muere de lo que tenga. Obviamente los que tienen enfermedades base, pues son más propensos a morir que los que no las tienen. Eso es básicamente, y no tiene nada que ver con la edad ni con el estrato social. No le metan tanta política al asunto. El virus es un virus natural, esto es de la naturaleza. Nada tiene que ver con la política, nada tiene que ver con la parte social, nada tiene que ver con la cultura, nada tiene que ver con los aspectos humanos. Esto es natural y se combate de manera natural. Mientras no haya vacuna, hay que combatirlo de manera natural. Yo escribí hace poco un artículo para otro medio que se llama Inmunidad del Rebaño. ¿Qué es lo que Suecia está haciendo? ¿Qué es la inmunidad del rebaño? De manera programada, contagiarnos todos. Usted, su familia, todos se tienen que contagiar. Si no, esto no tiene solución hasta que no llegue la vacuna. Bueno, es una posición bien acertada la que tiene el doctor Yamil, me parece que... No, ¿entiende? Esto es como las paperas, las paperas ya a más del 65% de la población le da. Sin embargo, hay gente que no le ha dado paperas. Pero cuando le da paperas, con el 65% de la población infectada, automáticamente usted le da una vez, se recupera y no le vuelve a dar más nunca. Con el coronavirus, le pasa igual que con la varicela, que con el sarampión, que con todo. Es un virus de las vías respiratorias altas, eso no tiene ningún problema. Lo que pasa es que sí hay recontagios. Mientras que no logremos el 65%, que es el de Colombia, el de Suiza es el 60%. Mientras que no logremos el 65%, pues obviamente el que se contagia se recupera, se vuelve y se contagia, pero cuando llega el 65%, ese se recontagia y ya queda definitivo y no se vuelve a contagiar. Queda controlada. Esa es la solución mientras no haya vacuna. Esa es la inmunidad. Quedarnos encerrados hasta que haya la vacuna. Para terminar, bueno, Yamil, qué pena cortarlo, doctor Yamil, pero aquí nuestro productor nos está llamando ya diciéndonos que viene el minuto que tenemos del espacio fitness. Siga, Alex. Hola, muy buenos días a todos los que nos acompañan en La Resistencia TV. Hoy vamos a hacer unos ejercicios que pueden hacer durante el día. Yo sé que muchas personas están trabajando en este momento con teletrabajo, otras están estudiando y pasamos mucho tiempo sentados en una misma postura. Entonces hoy vamos a hacer algo más relajado, va a ser un tema de estiramiento que pueden hacer todas las personas de cualquier edad. Bienvenidos.
Este estiramiento involucra la espalda, el brazo y los hombros. Es importante que cuando lo vayas a hacer, la muñeca que está ayudando a presionar no se apoye del codo, siempre debe estar apoyada en el antebrazo. Mantenemos ahí unos segundos alejando el hombro del cuello y cambiamos de lado. Estiramiento de cuello. Vas a girar la cabeza hacia un lado, ayudando con la mano a que se estire y se separe el cuello de los hombros. Para cambiar de lado, mandas la cabeza siempre hacia adelante y cambias. Haces lo mismo en las diferentes 4 secciones del cuadrante. Bueno, no veo a los participantes haciendo esa pausa activa, pero les queda ahí para cuando termine el programa puedan continuar con esa pausa activa de esa bonita presentadora. Cuéntenos, doctor Alfaro. Doctor Yamil, echan las correspondientes aclaraciones en relación a la primera pregunta que me hizo llegar un vecino aquí de mi conjunto y que él lo lee mucho, sobre todo cuando hay las famosas elecciones, ya sean territoriales o de Congreso. Esta pregunta sí es mía. Usted habla de unos datos ciertos y que usted en base a esos ciertos, porque es la información que usted solicita, usted hace unas proyecciones. En Colombia somos aproximadamente 50 millones de personas. En Santander aproximadamente 2 millones. De acuerdo a esas proyecciones, ¿cuántas personas se morirían en Colombia y en el departamento de Santander? Bueno, yo antes del fitness quise terminar una idea que es importante. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Lo que tiene que hacer el gobierno es, si nos decidimos a la inmunidad, es una decisión política, si nos decidimos a la inmunidad por salvar la economía, ahí sí, no, el cuento de que es que el libertinaje que le escuchaba ahorita al doctor Duarte. Antes, si yo tuviera el sistema de salud que tiene Suecia, yo no mandaba a todos a la calle sin ninguna protección, porque yo lo que necesito es que se me contagie lo más rápido posible la gente. El problema es que el vectorial, el exponencial y el coeficiente, no hay una cosa que los periodistas una cifra que los periodistas no le están parando bolas, y se llama la capacidad. Yo veo que solamente publican contagiados, recuperados y muertos, y al lado derecho dice, del informe del Instituto Nacional de Salud dice capacidad, que todos los días aumenta, ¿sí? Esa capacidad que todos los días aumenta o que disminuye en la medida que sean ocupadas las camas, ocupadas las UCIs, es la que toca controlar y ser muy inteligentes en la ejecución de la inmunidad. O sea, el gobierno tiene que ser muy inteligente como un relojito y ir soltando el aislamiento en la medida de que vaya viendo los indicadores a la salud, al sistema de salud. Esto es muy sencillo, doctor. Para los que son financieros, es muy fácil. Resulta que usted tiene, vamos a hallar el beta, usted coge como columna Y el caso colombiano y coge como X, como eje las X, como si fuera el Standard & Poor's gringos. Si yo tengo una acción de Estados Unidos, lo comparo con el Standard & Poor's. Si tengo una acción de Alemania, la comparo con el DAX. Si tengo una acción de Francia, la comparo con el CAC, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, si tengo una acción colombiana, la comparo con el Colcap. Bueno, etcétera. Entonces yo comparo a Colombia con todos los vectores del mundo, o sea, el vector mundial con el vector de Colombia. Saco la beta, esa beta es el vectorial. Si yo a eso le saco la covarianza y le divido la varianza, me da el exponencial. Con esos datos yo extrapolo, es que esto pues no es una cosa del otro mundo. Si yo tuviera una clase, les explico eso en Excel, es fácil de hacer, con los datos ciertos. Con los datos ciertos. Sí, doctor Yamil. Y entonces usted lo extrapola a 47.146.214, que eso es lo que estoy haciendo yo, esa es la población de Colombia. Y me da a mí que la tasa de mortalidad, en el caso que lo soltaran todos, sería exactamente del 3.7%. Es decir, multiplique 3.7. Oh, sí. ¿Sí? Doctor Yamil, Yamil, se nos van a morir 1 millón de personas. Pero eso no va a ser de el conocimiento es tan grande que necesitaríamos todo un semestre. Y lástima que el tiempo en la televisión es tan cortico y nos toca darle impulso al programa. Qué pena que le esté cortando. No, tranquilo. Las respuestas tienen que ser apenas de 1 o 2 minutos, muy corticas. Por eso quería preguntarle al doctor Juan Mauricio, aquí un televidente me está preguntando que cómo va a ser ese crecimiento en nuestras cárceles, teniendo en cuenta todas las cifras que nos vienen mostrando ese día a día. Cuéntenos, doctor Juan Mauricio. Bueno. El crecimiento de las cárceles contagiados. Sí, en los modelos epidemiológicos
existe una variable que llaman el Rho cero o Rho sub cero, que habla de la posibilidad del número de contactos que yo tengo diario, ¿cierto? Entonces, cuando uno mira estudios y se promedian, en ese momento es de 2.68, es decir, una persona podría contagiar a 2.68 personas en promedio, pero eso depende del número de contactos que yo tengo. Si yo solo voy a mi trabajo y tengo un compañero de trabajo y en mi casa está mi esposa y mi hijo, la posibilidad de contactos en un día normal es con 3 personas. Imagínense cuál será la posibilidad de contactos en las cárceles nuestras que están hacinadas. Es un tugurio. Para los epidemiológicos, eso lo que implica es que la probabilidad de contactos es tan alta que, como sucedió en la cárcel de Villavicencio, más de la mitad de los reclusos están contagiados. Las condiciones físicas no permiten el mínimo aislamiento, y si a eso, porque son 2 variables, el número de contactos que yo puedo tener y la otra es mis medidas de protección y aislamiento. Cuando se suman las 2 cosas me dan qué tanto más o menos se esparce el virus. Las cárceles es la crónica de una tragedia anunciada, es decir, en la medida de que con ese aislamiento no hubo un control estricto, medios de protección para los guardianes, para los visitantes, pues las cárceles es una tragedia anunciada realmente, porque las condiciones de hacinamiento no permiten que haya una minimización de los contactos entre las personas. Y eso pues no es solo de acá, en Estados Unidos está sucediendo, en otros lugares del mundo las cárceles son puntos focales muy críticos y supremamente vulnerables por esa incapacidad del aislamiento y de la minimización del número de contactos. Doctor Mauricio, muchísimas gracias. Doctor Mauricio, Julián, un minutico que vienen aquí, me anuncia nuestro productor también, que viene nuestro minuto ecológico. El pajarito salió volando. Lo esperamos. Alex, continuamos con Julián. Pregunto mientras llega No, espere, Alfaro, doctor Alfaro. Aquí me dicen por el interno que ya entramos. Saludándolo con la excelente noticia de que Colombia mantiene su primer lugar como el país de las aves, luego del resultado de la 6ª versión del Global Bee Day, donde alrededor del planeta se contaron 6.432 especies, de las cuales nuestro país aportó 1.409, a pesar de que por las circunstancias del confinamiento, estas cifras se obtuvieron bajo la directriz de contar desde la ventana. Cuando esto pase, emprenderemos la tarea de confirmar cuántas aves hacen presencia en nuestros amenazados cerros orientales. Y recuerden, los cerros orientales no se tocan. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos esperando las preguntas de todo nuestro querido público a través de los diferentes WhatsApp que ustedes conocen. Y vamos con la pregunta del doctor Julián, que creo que tiene una pregunta de unos televidentes. Sí, perfecto. Perfecto, mi doctor. Me gustaría que nuestro productor le diera entrada a la cortina para que los televidentes pudieran hacer directamente estas preguntas. ¿Qué le parece, doctor Alex? Claro que sí, tenemos personas en este momento aquí en nuestra plataforma de Zoom. Está Giovanni Gil saludándolo también, a David Granados, a Cristian, que se encuentra conectados, y la invitación a ellos a habilitar sus cámaras, sus micrófonos, para que aprovechen a nuestros invitados especiales como lo es el doctor Mauricio Castaño y nuestro magíster especialista en cifras como lo es Yamil Kur. Así que a David Granados, a Giovanni Gil, a Cristian, a Zoraida, a todas las personas que están conectados en este momento en Zoom y a los que nos han enviado a través de mensajes el WhatsApp también están habilitados para que puedan participar. Así que ahí los tienen en pantalla, simplemente hacen la seña y con mucho gusto les damos la palabra. Bueno, siga mientras tanto, doctor Julián, con esa pregunta que tenía usted de una de las personas que le ha escrito. Doctor Julián. Bueno, el doctor Giovanni Gil nos dice lo siguiente. Señores, doctores, profesores, ustedes que son los berracos en esto, ¿no consideran que sus modelos estadísticos extrapolados siempre serán muy imprecisos, dado que los números nunca serán
fidedignos, porque las fuentes son aquellas del gobierno que decidieron proteger la economía sobre la dinámica del virus. Una pregunta supremamente interesante, doctor Mauricio y doctor Yamil. Por favor, muy concretos para darle la oportunidad a muchos para que nos sigan preguntando. Doctor Yamil. Bueno, entonces yo lo que les quiero decir, porque la pregunta creo que es para mí por la cuestión de la extrapolación. Mire, hay que tener en cuenta que si usted le mete política a este asunto, no va a ganar. ¿Quiere ganar? Véalo como algo natural. Si las cifras que pone el gobierno, mire, las cifras que tiene el gobierno hoy son 8 días atrasadas. 8 días atrasadas. O sea, por eso es que son ciertas, porque si se demoran 5 días en llegar los testes, si se demoran 2 días para hacer una autopsia para determinar la muerte de un paciente, pues las cifras van 8 días atrasadas. Yo necesito que ustedes comprendan eso. Lo segundo, pues te toca partir de una base, y la base es la base oficial. Ahora, yo quisiera que me den la oportunidad de preguntarle a los televidentes, ¿usted está dispuesto a contagiarse? ¿Usted está dispuesto a salir está cansado del aislamiento? Si su respuesta a la primera es no y a la segunda es sí, está fregado, porque tiene que ser a las dos sí. No quiero estar más en aislamiento y quiero salir a mi normalidad. Y para eso tiene que estar usted preparado psicológicamente para el contagio, para hacer lo que están haciendo los suecos, los noruegos y los de Dinamarca. ¿Y no? Doctor Mauricio, ¿usted qué opina de la respuesta del doctor Yamil al respecto? No, es que comparto con Yamil un poco el asunto. La palabra aquí clave es incertidumbre. No va a haber certidumbre, no la hay en China. En China están pensando en volver a cerrar Wuhan porque aparecieron unos casos 2 meses después. Lo mismo en Corea. Entonces, la incertidumbre es tener que tomar las decisiones sin tener los datos fidedignos, pero los modelos sí generan patrones que asisten la toma de decisiones. Eso diría que entonces, no creamos en la ciencia, ¿sí? Entonces entreguémonos al indio amazónico a ver si él es capaz de resolver esto. Y perdón, en este momento, por el lado de la información para tomar decisiones de aislamiento, no, o para el desarrollo de un fármaco que trate los casos críticos, o para el desarrollo de una vacuna, estamos en manos de la ciencia. Así a veces le demos tan duro a la ciencia o estemos desconectados de la ciencia, a veces nosotros, los que hacemos ciencia. Entonces, estuvo muy bueno el apunte, usted como buen paisita con ese apunte, doctor. Sí, ya claro, vamos terminando aquí el programa, doctor, y como siempre les digo, nos toca interrumpirlos. Claro. Yo sé que ustedes son docentes y quisieran una clase magistral completa, pero no se puede. Vamos, doctor Fonseca. Alfaro Fonseca tiene una pregunta también de los vecinos. No, esta sí es mía, Yamil. Ah, qué pena con usted, como los vecinos suyos preguntan tanto. Concreto, Yamil, porfis. El poeta italiano Dante Alighieri describió en su famosa obra La Divina Comedia el infierno. De acuerdo a las cifras que nos dio el doctor Juan Castaño en relación a la cárcel de Villavicencio, ¿el infierno en estos momentos lo tenemos en esa cárcel? No, mire, todo son probabilidades. Hay casos de hacinamientos en todos lados, en muchas partes de África, y no se han contagiado. O sea, esto es totalmente aleatorio. Yo quisiera que ustedes entendieran que la decisión de irnos a la inmunidad o no depende de la disposición que tengamos de nuestro sistema de salud. Y básicamente es que el precio que hay que pagar por esto es el 5% aproximado de las muertes. ¿Está usted dispuesto a correr ese riesgo? Si su respuesta es no, pues quedémonos encerrados. Si su respuesta es sí, ahora es muy poco, el 95% se recupera. El 80% sufre una gripa leve. Así, se enferma 15 días y vuelve como si nada. Lo que pasa es que en esto, mientras que no le garanticen a uno que va a resultar bien, pues a todos nos va a dar miedo. Lo siento. Por ahí que una señora, lo siento. Salió adelante. Los virus del pasado ha funcionado. No, pero digo yo, doctor Yamil, con todo respeto, es si a uno le garantizara que va a pasar al otro lado, pues todos nos someteríamos ahí mismo, venga, contágienme. Perdónenme. Pero como nadie le garantiza a uno que va a salir bien, pues es muy difícil. Pero hemos visto casos de diabéticos, de personas con infartos de 100 años que han salido avantes. Cuente, doctor Alfaro. Yo comparto la apreciación de Yamil cuando dice que el 95% pasa, porque es que la incertidumbre implica cosas como estas. Es que esto es más complicado. Hay personas que se recuperan, pero que quedan con problemas crónicos de riñón, de corazón,
o incluso algunos con tratamiento de diálisis, esto lo dice Peter Payot del Imperial College. Entonces, quedémonos encerrados. No corramos riesgos. No es que nos quedemos encerrados, pero la gente no tiene que simplificar el asunto de que solo le da al 5% o que solo le da a los viejos. Lo que pasa es que nos puede dar a cualquiera, aleatorio. Que nosotros no seamos responsables en la actitud que tenemos cuando salgamos a la calle a interactuar con otros. Y ese debe ser el mensaje. Por ejemplo, en Ecuador se contagiaron personas por los domiciliarios. Entonces, pero el mayor vector de contagio, eso es... La cifra es preocupante. Usted me dice que el 5% de 50 millones de colombianos, o sea que... No, disculpe. Yo veo que hay que hacer un cursito a todos. No, por eso le pregunto, ¿usted qué La inmunidad para Colombia llega con el 65% de los contagiados. De ese 65%, se muere el 5%. Del 65%, no del total de la población, ¿sí? Los otros nunca se contagian. De ese, el 80% se recupera de manera normal y el resto es asintomático, pero también contagia. Y se recuperan. Y solamente el 5% de ellos se mueren. Entonces no es el 5% de la población de Colombia. ¿Sí? Ya, perfecto. Queda aclarado porque era importante hacer esa aclaración para no crear un pánico. Pero de que nos tenemos... se propague más el pánico que la enfermedad que estamos tratando. Es que por eso es que el gobierno no ha dicho cuál es la solución. Ojalá nosotros fuéramos Suecia, que se para el presidente y dice, no, listo, nos vamos a contagiar. Bueno, doctores, hemos llegado ya al final de nuestro programa, ya estamos a 1 minuto. Vamos a hacer una cortina para que vayan pensando todos los invitados y todos los panelistas la conclusión del día de hoy. Doctorales. Bueno, hemos llegado a las conclusiones de nuestro querido programa del día de hoy. Pienso que ha sido muy satisfactorio y no especulativo, sino hablando sobre cifras reales y con dos personas muy importantes que conocen y dominan el tema, el doctor Juan Mauricio Castaño y el doctor Yamil Cure, a quien desde ya les agradecemos. Doctor Alfaro Fonseca, ¿cuál ha sido su conclusión para el día de hoy? La conclusión es que debemos seguir las instrucciones de los gobiernos, que damos o no, ellos son los que estamos en un Estado de Derecho. Yo ponía que día un ejemplo de una gota de tinta china en un vaso limpio de agua. Usted echa la gota de tinta china y ¿cómo queda? Gracias. Alex Bayona, cuéntenos, ¿cuál es su conclusión? Bueno, yo sí fui muy juiciosito aquí con los profesores y con el tema y tomé notas y llegué a una conclusión relacionada con el título. Saca 5 en el día de hoy, entonces. Claro, toca mirar que nos califiquen el día de hoy, Germán. Entonces, las notas del día, ojo con esto. Las cifras y datos son ciertas, pero no reales. Y los hechos, que es un virus natural y que sí mata. Con eso concluyo el día de hoy. Muchas gracias a todos, a Juan Mauricio, a Yamil, por participar y a todo nuestro equipo de trabajo de La Resistencia TV, con la invitación a visitar nuestra página www.laresistencia.tv. Un virus que sí mata. Doctor Julián Fernando Duarte. Bueno, mi doctor Germán, y a los invitados, a estos dos grandes profesores que nos ha dado Colombia, y hoy los tenemos en este gran programa de La Resistencia.tv. Para mí la conclusión la ha dicho Yamil. Las cifras que muestran son reales, pero no son ciertas. Y esto es la locura. Porque no sabemos si el que está al lado de nosotros está o no está. A cuidarnos o a contagiarnos. Una de las dos. Bueno, mi conclusión sería que hay que seguir con este manejo adaptativo con base en datos y ver cómo va evolucionando todos los días, porque esto es una enfermedad nueva, un virus nuevo que nadie conoce en el mundo y todos los días se maneja con diferentes especulaciones. Ojalá algún día se le encuentre solución para que toda la humanidad viva satisfactoriamente. Doctor Juan Mauricio Castaño, ¿cuál es su conclusión? Mi conclusión es que hay mucha incertidumbre y tenemos que enfrentar la incertidumbre con responsabilidad y se requiere más pedagogía de cómo se hace y se efectúa el distanciamiento social. Muchísimas gracias, doctor Juan Mauricio. Qué buena conclusión. Doctor Yamil Cure, cuéntanos cuál es su conclusión. No, es muy sencillo. ¿Usted qué quiere? Es que usted tiene que hacerse una autoevaluación. ¿Quiere seguir como está en este momento o quiere tratar de volver a la normalidad como la tenía antes? Para volver a la normalidad, como todos lo han dicho, hay que tener unas normas de profilaxis, distanciamiento social y demás. Pero usted tiene que entrar a jugar el juego de las probabilidades de contagiarse. Si usted no se contagia, no está haciendo nada para que esto termine.
y tocaría esperar a que llegue la vacuna. Bueno, muchísimas gracias, doctor Yamil. Todas las conclusiones muy acertadas. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana con un tema muy importante, el plan de desarrollo de la ciudad de Bucaramanga. Esperamos la participación activa de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Feliz mañana. Dios los bendiga. Gracias a todos.